Hola, Cristina hola, Sánchez, ¿me escuchan psicóloga y bien? coach ontológica, es actualmente gerente de desarrollo de equipos de IST, Institutos de Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Acompañamiento a equipos del sector público, privado y social. También nos acompaña el doctor David González Guzmán, gerente de model, modelamiento preventivo IST, es médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, especialista en medicina del trabajo, actualmente secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo. Fuerte el aplauso para cada uno de ustedes. Gracias. ¿Ahí sí? Sí, qué bueno. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Yo soy Cristina Sánchez, vamos a estar con David, como nos presentaron, acompañándolos en estos últimos minutitos del seminario de hoy. Y antes de que nos empiecen a mirar a nosotros, queremos invitarlos muy cortito a que nos detengamos unos segunditos a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces les pido, los que quieran pueden cerrar los ojos o bajar la mirada, a que conecten en este momento con su cuerpo y que le pongan nombre a la emoción con la que vivieron el ejercicio que nos acaba de invitar a hacer Natacha. ¿Cuál es esa emoción que tengo en mi cuerpo en este momento? ¿Cómo se siente? ¿Dónde la siento? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo es mi expresión facial? ¿Cómo es mi ritmo? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Tienen un nombre? Sí. Y lo comentamos con el vecino del lado. Alegría sale por ahí. Mira, coméntenselo a su vecino. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo se llama esta emoción? ¿Cómo quedé con este ejercicio? Un segundito. ¿Sí? ¿Me pueden compartir algunos? Por acá escuché. Motivación. Perfecto. ¿Qué más? Relajación. Alegría. Buenísimo, gracias. Aquí allá hay un spoiler, pero ya saben que lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con nuestras emociones, las neurociencias. ¿Y por qué traemos este tema de las emociones a un seminario de liderazgo? Básicamente, ¿cuál aprieto? Ahí, para allá. Básicamente porque somos seres emocionales, ¿sí? No solo vivimos en el lenguaje, hoy día hemos estado hablando mucho, y tampoco solo en el cuerpo, como nos hizo en la Natacha, sino que tenemos todo un mundo emocional que nos sostiene, ¿sí? Nos acompaña en nuestra vida. Y no solo nos sostiene, sino que de alguna manera media la manera en que incluso nos vivimos la vida. ¿Se han dado cuenta cómo uno ve el mundo cuando está en tristeza? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cómo nos puede cambiar el mundo cuando estamos en la alegría? Cuando nos despertamos optimistas, ¿sí? Cuando encontramos un amor. ¿A alguien le ha cambiado el mundo cuando encuentra un amor? No sé a ustedes, pero cuando yo estoy enojadita me parece que la gente está más pesada, ¿no? Andan todos como mañosos conmigo, ¿no? Hay algo que hacemos que el mundo nos cambia dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces, no solo nos cambia el mundo, sino que nos cambia nuestra manera de vincularnos con los demás, ¿sí? Moldea nuestros vínculos, nuestras relaciones, la manera en que podemos hacer cosas nosotros mismos y juntos. Por lo tanto, el estado emocional es vital para los equipos, es vital para la familia, es vital para nuestras vidas. Muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Lo separamos de nuestras vidas, ¿sí? Vivimos como en el lenguaje, en el hacer, vamos para adelante, como se dice en chileno, ¿no? Un buen chileno. Y el mundo emocional lo dejamos un poquito olvidado. Tendemos a hacer esta separación y no somos tan conscientes de eso. Y lo separamos incluso del mundo del aprendizaje. ¿Sí o no? La educación formal, ¿en cuántos colegios enseñan educación emocional? ¿Cuánto sabemos nosotros formar a nuestros niños en educación emocional? ¿Cuánto aprendemos nosotros de educación emocional, de nuestras emociones? ¿Cuánto nos conocemos? Poquito, poquito. Teniendo la importancia que tiene para marcar nuestra vida y nuestro devenir en el día a día. La buena noticia que les traemos hoy día con David es que el mundo emocional sí se puede aprender.
y sí podemos aprender a gestionar. Entonces, lo quiero dejar con David, que tiene una manera bien bonita de explicarnos cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, para que aprendamos un poquito más acerca de cómo abordarlas. ¿Te parece? ¿Cómo están? ¿Bien? So, bueno. Ese justo no era. A ver, esto debe ser el láser, ¿verdad? El del medio, parece que está ya va a funcionar. Bueno, vamos a ver la primera entonces. Bueno, lo primero que les quiero contar es lo siguiente. El tema de las emociones es algo que a través de la historia, ha sido, digamos, estudio de muchas personas y de diferentes ramas y ciencias. Y esto que ustedes están viendo acá fue un estudio de los años 70 en que se demostró que habían ciertos patrones en los cuales se expresaban las emociones independiente de la cultura que tuviesen las personas. En un principio, muy atrás, se decía que como todos somos seres humanos, deberíamos funcionar igual. Después, por el lado de la sociología, dijeron, no, saben que la cultura esto es lo más importante del mundo. Y después volvimos al tema de que existían emociones universales. Fueron hacia lo más lejano, por una Papúa Nueva Guinea, por ahí hemos perdido, gente que nunca había conocido el mundo occidental y se dieron cuenta de que en ese lugar, y así mapeando todo el mundo, respondemos igual. Es decir, una sonrisa en todos los lugares del mundo significa lo mismo. Y así estas 7 emociones se dieron cuenta que se repetían. Así que al parecer las emociones es algo que está muy profundo dentro de nosotros. Muy profundo. Así, por ejemplo, comenzaron a hacer los estudios acerca de la felicidad, o cómo se expresaba la felicidad en nuestro rostro. Y obviamente nos dimos cuenta de que había sonrisas que eran de verdad y sonrisas que no eran de verdad. Y ahí se comenzaron a dar cuenta también, a través del tiempo, de que cuando la sonrisa es de verdad es diferente y que nosotros no somos conscientes de esa sonrisa. Es decir, algo nos ocurre que nos hace sonreír de una manera especial. Y no como para fotos, sino que cuando después nos colocamos todos a reír por el chiste que está ocurriendo tomarse la foto. Y asimismo también comenzaron posteriormente otros estudios y comenzaron también a revisar cómo sentíamos en nuestro cuerpo las emociones. Entonces, a un grupo de personas, nuevamente lo mismo, esto es más moderno, ya es el 14, a través de todo el mundo, a diferentes personas le dijeron, mira, este dibujito del cuerpo, ¿ya? Va a haber una palabra que evoca una emoción, ¿verdad? Y esta emoción, tú vas a pintar donde la sientes y donde no la sientes. Y ocurrió esto. Como 4.000 individuos de 100 países diferentes, desde todas las edades, había más mujeres que hombres, había más mujeres que hombres que participaron, pero este fue el mapa. Entonces, también fue tremendamente coincidente. Y lo mismo que decía Cristina recién. Decía, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando siento rabia? La primera. Y aparecía enrojecido aquí en la mitad del pecho, ¿verdad? La mitad del pecho y las manos. ¿Quién no ha sentido esa rabia, verdad? De apretar las manos y que hubiese algo hasta poder pegar. O, por ejemplo, la felicidad. Esa sensación como que corre todo el cuerpo. Si se dan cuenta, es muy parecido al amor. De hecho, son las más cercanas entre los dos. Y de repente hay otras, por ejemplo, como la tristeza, esa angustia que me cala en el pecho, ¿verdad? Que está acá arriba al medio, tristeza. Ahí sí. Tristeza que me cala en el pecho. Y lo contrario, el orgullo. Esa sensación, que es como si me agarraran acá a la mitad y me quisieran elevar. Y todo esto es común a nosotros. La pregunta es, si hay algo que en todas partes del mundo, que no es tan cultural, que cuando preguntamos funciona, y que aparte de eso, los humanos se ha transmitido, evidentemente debe servir para algo. La evolución dice que lo que se mantiene es lo que sirve y lo que nos hace funcional, ¿verdad?, para poder afrontar el día a día. Y esto es así. De aquí venía también, en torno a esto, hubieron muchas reflexiones, y de hecho, al principio del siglo XX, por el 1900, empezó una discusión que decía, ¿dónde nace la emoción? Si la emoción nace de lo que yo pienso y de lo que yo pienso, mi cuerpo se emociona. Y otros decían, yo
creo que la emoción nace desde el cuerpo y desde lo que siente el cuerpo es lo que la cabeza reconoce. Y así decían algunos que yo no lloro porque estoy triste, sino que estoy triste porque lloro. Y es profundo. Es decir, mi cuerpo hace cosas y siente cosas, mi cuerpo siente cosas que después mi cerebro lo puede interpretar. Y comenzó una discusión que finalmente se resolvió en que es un círculo y que se retroalimenta. Y que hoy día nosotros podemos resumir como viernes y mi cuerpo lo sabe. Entonces hay cosas que ocurren antes de que uno tome conciencia, el cuerpo a veces avanza. Esto fue lo que en un principio se trataron de explicar, ¿verdad? Que existían diferentes tipos de cerebro y que había unos por acá, que eran los del sistema reptiliano, que nos mantenía vivos, las emociones, ¿verdad? Y que lo de abajo mandaba hacia lo de arriba. La verdad, eso era lo único que podía existir. En parte es cierto, que obviamente, como pasa el tiempo, un modelo del año 70 se fue complejizando. Y ahora las interacciones que se observan, que en realidad es una comunicación permanente. No es que solamente manden de abajo hacia arriba, es decir, desde lo más profundo hacia la corteza, sino que también tenemos la posibilidad que desde la corteza se regule el funcionamiento de las emociones y que a partir de esto también nosotros podamos incluso cambiar cosas, no quizás distintas, pero sí nuestras condiciones o, por ejemplo, nuestra frecuencia respiratoria y otras cosas que nosotros podemos manejar. No es todo una respuesta. ¿Cómo habitualmente nosotros funcionamos, verdad? ¿Cómo habitualmente estamos en el día a día? ¿Y por qué las personas pensaban que esta gran corteza que tenemos delante, verdad? Nuestra, el cerebro es lo que mandaba, porque habitualmente nosotros pensamos que por acá las cosas se dan de mejor forma, de forma racional. Es decir, que observamos algo, pasa, llega al tálamo, ¿verdad? Ahí se integra a las zonas que lo procesan, proceso visual, después pasa por aquí, se asocian, se devuelven y todo, y uno dice, oh, hay una serpiente, ¿ya? Es decir, uno piensa las cosas y después actúa, ¿ya? Pero no sé ustedes, pero al menos yo, a mí me gusta mucho ir al campo, y muchas situaciones uno va caminando, y de repente algo, que no tengo muy claro qué cosa, se mueve por el lado, ¿verdad? Un matorral así. ¿Y qué es lo que hace mi cuerpo? Lo que hace mi cuerpo es actuar de otra forma. Primero que todo, porque yo no supe qué es lo que se estaba moviendo por el lado abajito, campo visual hacia abajo, ¿verdad? Y mi cuerpo en menos tiempo observa las cosas, llega al hipotálamo, pasa la amígdala, prende una alerta que dice, oye, eso no tengo claro qué es, pero parece un peligro. Y dispara. Dispara acciones, apunta al sistema autonómico. El sistema autonómico es muy interesante, viene en la que sigue, pero es todo lo que hace y usted nos prepara para poder reaccionar. ¿A qué? Todavía no tengo claro, pero se prepara todo el cuerpo para reaccionar. Y eso es automático, subcortical, es decir, no lo pensamos y lo que se hace primero es actuar. Entonces, hace así, uno asusta, pega el salto, después lo ve y dice, ah, es solo un ratón, y sigue caminando. ¿No? Bueno, y las personas que le tienen miedo al ratón, dicen, ah, es un ratón, y saltan de nuevo. Entonces saltan 2 veces. Yo creo que es súper importante entender eso, y entender también esto. Finalmente es cómo nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro un botoncito, ¿verdad? Que es una almendra, se llama la amígdala, que es la que de cierta manera modula la forma en que nuestro cuerpo responde y parte y desencadenando la emoción. Y eso está aquí, ¿ya? Está aquí. Entonces, lo que ocurre, como habíamos visto, que entran las señales y del tálamo algunas pasan directamente a la amígdala, y la amígdala se caracteriza por 2 cosas. Primero, porque después de dar una vuelta, no pregunten por qué, pero da una vuelta así y llega acá. ¿Ya? No, pasa un poquito por acá, pero la habitual tiene la vuelta completa, llega al hipotálamo, ¿ya? Y el hipotálamo es un sector muy específico, muy importante, pues, porque es el que sensa nuestras variables internas. ¿Ya? Por decirlo de cierta forma, están los controles, los botones de sube la presión, baja la presión, respiración, etcétera, etcétera. Y acá. Activa, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos en un momento de huida o pelea, es decir, respiramos más fuerte,
¿verdad? Nuestro corazón se acelera y todo eso realmente se transmite, baja por acá por la médula y bajando por la médula lo que hace es dar despliegue, si se dan cuenta, por aquí a casi todos los órganos del cuerpo. Entonces, cuando nosotros recibimos una emoción, claramente algo ocurre antes de que muchas veces yo entienda qué me está pasando, que se me aprieta la guata. Y después con la guata apretada, eso es lo importante, después con la guata apretada, sigue circulando, porque como también vi algo o escuché algo que me gatilló esta situación, sigue circulando y el tálamo hace lo suyo, por esta parte de acá que se llama el circulado, ¿verdad? Pasa y comienza a difundir hacia las diferentes áreas. Yo comienzo a tomar sentido de qué es lo que está ocurriendo y dentro de todas las cosas, la historia continúa, todo lo que me ocurre acá en el cuerpo vuelve por la médula de arriba, se junta en esta parte de acá, que es la corteza somatosensorial, y le dice ahora al cerebro, oye, tienes la guata apretada. Y ahí uno siente la guata apretada. Primero se asusta, baja, aprieta la guata, tuve la sensación de la guata apretada, la guata apretada, y por ahí el resto de lo que uno está procesando se junta y uno ve por qué que se le está apretando la guata y en ese momento uno piensa. La descarga de cortisol, muchas gracias, viene por acá, chururú, mi médula, primero descarga de adrenalina, ¿verdad? Sale muy rápido y uno siente como que le hierve la sangre y un poquito más lento, por acá, chururú, hipófisis y todo va, sale por la sangre y se libera cortisol que dura como 15 minutos más. Eso que uno siente que está como en un tubo. Ya. Entonces, cuando ocurre eso, se llama secuestro amigdalino. Es decir, estamos en una situación de alerta o amenaza. Y el problema es que antes, obviamente, había muchos depredadores, pero en nuestra vida cotidiana, no tantos depredadores, sino que de repente cuando uno va, por ejemplo, manejando, y como que pasa algo y hay discusión con la persona al lado, y se colocan a pelear, no sé qué cosa, y no se encierran en eso. Es trabajo, de repente cuando hay un problema. Y es importante reconocer que lo que está ocurriendo es que se están activando mecanismos muy antiguos. El único problema es que estamos trayendo una vida moderna que sigue con nosotros. Y eso significa que cuando la amígdala se hiperactiva, ¿verdad? Se produce este fenómeno que se llama secuestro amigdalino, que en otras palabras es lo único que manda en la amígdala, ¿ya? Nuestro cerebro queda andando o queda, digamos, en esa sintonía durante unos 10, 15 minutos y se notan cosas. Tenso, ¿verdad? Tenso. Uno anda con la mirada así como buscando posibles nuevas amenazas, ¿verdad? Y el cerebro, uno siente como que se parte, porque uno dice, quiero estar tranquilo, pero no puedo estar tranquilo. Bueno, es una familiar, me imagino. Ya. ¿Qué es lo que favorece esto? Porque hay que saber algo claro. ¿Qué nos va a ocurrir? Entonces, lo único que tenemos que tener claro es cómo hacer que nos ocurra menos, ¿verdad? Y lo otro, cómo, si ya nos ocurre, modularlo para que sea menos intenso. Que nos ocurra menos y con menos intensidad. Entonces, lo primero, no dormir. ¿Ya? Bajo cualquier circunstancia, eso nunca es bueno. Lo que hace nos coloca en esta condición más, no alerta, sino que sensible a poder quizá activar nuestra amígdala más de la cuenta. Tener estrés crónico sostenido, por el cortisol principalmente, no estar con la posibilidad de poder escuchar la señal de nuestro cuerpo, ambientes que nos perturben, ¿verdad? Y no tener acciones que liberen nuestra tensión, como por ejemplo el baile facial. Que la tensión se acumule en el cuerpo. Cuando uno dice que está apretado, está físicamente apretado. Nuestros músculos tienen un tono más alto. Y lo que hay que hacer en ese momento, aunque parezca así a veces ridículo, es soltar el cuerpo. Sacudirse un poco. Y si con música es mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está que cuando nuestra vida está más activa, ¿verdad? Lo que necesitamos es vernos hacia el interior. Y lamentablemente lo que nos va a costar en ese momento. Porque vamos a estar atentos hacia afuera para seguir viendo qué es lo que nos está pensando. Nos va a estar mantener más alerta, vamos a perder esta posibilidad de que nuestro frontal o las cortezas prefrontales, ¿verdad?, analicen y se den cuenta y cambien muy las situaciones, ¿verdad? Bajando la autopercepción y con acumulación de cortisol, que es la hormona del estrés.
que va por la sangre y que afecta a todo el cuerpo, incluido de vuelta a las neuronas, y como ya lo comentaron, es neurotóxico, ¿ya? Porque mantener tiempo en estrés las cosas hace que estas, digamos, se fundan. Entonces, ¿cuáles son algunos de los puntos clave? Primero, es entender en qué estoy viviendo. Es imposible si ustedes les dicen algo, ¿verdad?, que emocionalmente los afecta, que la cara de póker sea cerebro de póker. Eso no ocurre. ¿Ya? Ustedes pueden tener cara de póker, pero el cerebro de póker no existe. Entonces lo importante en la vivencia y la emoción no es negarla, sino que es al vivirla, darse cuenta que soy yo el sentido de emoción y no es la emoción la que me está viviendo completamente. Suena fácil decirlo, ¿verdad? Pero mucho más difícil hacerlo. Entonces no es que estoy sintiendo iras, sino que estoy sintiendo ira, disculpen, sino que es que yo soy la ira, necesariamente. ¿Qué hace esto de subir al balcón, bajar la actividad amigdalina y apuntar a una neuroplasticidad que es positiva? Es súper sencillo. Cuando la amígdala se activa de forma permanente, aumenta de tamaño. Si aumenta de tamaño, el estrés se vive con más fuerza. En otras palabras, ese es el camino, digamos, a que las cosas vayan mal. Pero el camino contrario, por ejemplo, en este otro lado acá, es que un grupo de voluntarios entraron a un proceso de entrenamiento en mindfulness y al cabo de 8 semanas comenzaron a darse cuenta que físicamente, a lo menos lo que se veía en resonancias emocionales, disminuía la actividad de la amígdala. ¿Ya? Es decir, hay un camino de ida, hace que mi amígdala sea hiperreactiva y que con una menor, digamos, no satisfacción se active mucho, y hay un camino de vuelta que hace que esta reaccione con un poco más de calma. Va a reaccionar igual, pero un poco más de calma. Y dos cosas, una de esas fue la que vimos recién, acerca de la actividad física. Está en el cuerpo la tensión. Si yo no la libero, eso queda ahí. Entonces el ejercicio físico sirve para liberar esta tensión acumulada, para liberar factores que son los que promueven incluso el nacimiento de nuevas neuronas en una parte que se llama hipocampo del cerebro. Eso ocurre con el deporte. Con el deporte también, en este músculo pasan cosas fantásticas, pero así fantásticas con el deporte. Y el deporte es, en general, la actividad física, incluido el baile, ¿ya? Hay cosas tan extrañas que se están estudiando ahora que son fantásticas, así como que por el deporte o por la actividad física, el hecho de mantener la frecuencia cardíaca un poco más elevada en un contexto en el cual yo no estoy estresado, sino que le estoy pasando bien, la combinación de ambas cosas llegan a mi cuerpo y hacen que en mis intestinos, ¿ya?, esa población gigante que hay de bacterias se seleccionen y queden las mejores. Y quedándose las buenas, ellas ayudan a procesar mejor los neurotransmisores, la serotonina y todas las cosas y bajan la depresión. Así de cada día se estudian cosas fantásticas que están ocurriendo. Y lo que decía recién en el ejercicio que hicimos, todo eso tiene una base. Y tiene una base que se llena de estudios permanentemente. Así que no es un extra, déjalo claro, es medicina para nuestro cuerpo el movernos y el estar alegres. Otra cosa que quizás es un botón más rápido de aplicar es hacer respiración consciente. Esto es lo mismo, ¿verdad? Es como, estamos en redes sociales, son como los hack al cuerpo, ¿verdad? Si yo apliqué lo de atrás, ¿verdad? Y por el simpático baja y todo, acelera el corazón, sube la frecuencia respiratoria y todas las cosas. Si yo tomo la conciencia, ¿verdad?, que tengo que parar un momento, y digo, voy a respirar, respiro diferentes fórmulas, ¿verdad? 378 y varias combinaciones de números que hablan acerca de los segundos para mantener y disminuir la frecuencia de la respiración. Tomando una señal de vuelta, activa el parasimpático, que es como el freno que tiene nuestro cuerpo, y en ese momento se puede detener o aminorar ese secuestro que estamos viviendo. Entonces, cuando las cosas no estén bien, tomar ese minuto y respirar cambia las cosas. Y cambia las cosas porque le va a bajar ese tono emocional, específicamente quizás negativo, angustioso, con el que estamos pensando, lo racional que vamos a pensar, pero en un contexto diferente. Así que no es misticismo, es fisiología. Nos cambia, nos predispone de una forma diferente. El mindfulness meditación, como comentamos antes,
no es necesario ser un monje budista, pero sí es necesario aumentar nuestra propia percepción de cómo está nuestro cuerpo. Y aquí, bueno, no sé, yo creo que varios de acá, visto que se te tiende a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Los de conciencia plena, a veces es tan sencillo como concentrarse exclusivamente en tomar ese vasito de agua lentamente y sentir cómo va por nuestro cuerpo. Respirar, ¿verdad? Por nuestras fosas nasales y sentir cómo el aire pasa por nuestro bulbo olfatorio, que va directo a la memoria, va directo a la amígdala y nos tranquiliza cuando de forma lenta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Sueño, ambientes enriquecidos, relaciones de cuidado, actividad física regular, prácticas contemplativas. Y como comentó recién, aquí no hay ningún remedio. No son medicamentos. Lo que tenemos que tener extremadamente claro es que las emociones, si nacen y se viven en nuestro cuerpo, es también nuestro cuerpo el que tenemos que integrar para que nuestras emociones estén sanas. Hay otras vías prefrontales, etcétera, que como cuando nos imaginamos 80 futuros posibles y de ahí viene la amígdala y nos imaginamos de algo no que vimos, sino que algo que nos imaginamos que va a ocurrir, también ocurre. Pero cuando estamos en la vivencia de la emoción, hagamos algunas cosas para poder desescalarla. Y segundo, hagamos este tipo o creemos este tipo de ambientes para que las emociones no nos inundan, sino que vivamos con ellas y las disfrutemos. Me parece que estamos llegando hacia el final. No sé si quieres contarnos algo, Cristina, también para sumarte un poco en la reflexión final, pero yo creo que lo principal es decirles que las cosas no ocurren solo en la mente, en el pensamiento racional, ocurren en las emociones están en nuestro cuerpo. Si cuidamos nuestro cuerpo, vamos a estar cuidando nuestro cerebro, vamos a estar viviendo también desde las emociones mejor y vamos a lograr ser felices, evitar, como se dijo recién, el sufrimiento, cuidarnos y que nos dé menos demencia, entre otras cosas. ¿Cuánto tiempo necesitamos al día, David? Mínimo. Poquito. O sea, hay que pensar que hay que tener una práctica contemplativa entre 10 y 20 minutos. Contemplativa significa que nos lleve hacia nuestro interior, ¿ya? Hacia sentir nuestro cuerpo, hacia concentrarnos en sentirnos. Y también, idealmente, llegar a sumar esos 150 minutos de actividad física, esa actividad física moderada, ¿ya? No hay que pensar en partir de 0 a 100, ¿verdad? Segundo, no hay que hacerlo ojalá junto al mismo día, sino que sea una práctica lo más distribuida en la semana, para que nuestro cuerpo piense que es un hábito regular. Que nos vayamos a esta época en la cual teníamos que caminar un par de kilómetros todos los días para ir a buscar nuestro alimento, porque así funciona y todavía gran parte de nuestro cuerpo. Así que son pequeños hábitos, caminar enérgicamente y un espacio para poder reflexionar. Súper. Veamos cómo lo hacemos con el liderazgo. Exactamente. Veamos cómo lo vamos a hacer con el liderazgo. Liderazgo. ¿Recuerda en la mañana, el director, que nos hablaba del trabajo de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, conocer mi mundo emocional, ¿sí? Escuchar mi cuerpo, desarrollar metacognición y regular mis estados. Conozco mi mundo emocional. ¿Se acuerdan al inicio cuando les pedí que conectaran un ratito con la emoción que tenían? Eso es desarrollar metacognición. Me observo, no solo cuando estoy en crisis, ¿qué me está pasando? ¿No? Me observo, me doy un ratito cotidianamente a lo largo del día para observarme, para escuchar mis señales corporales, para conectar conmigo y para regular. Decía la lámina anterior, no es controlar las emociones, erradicar las emociones, es cómo las regulo, ¿sí? ¿Qué me ayuda a mí a regular, a sintonizar las emociones como quiero sintonizarlas? ¿Sí? No que me secuestren. ¿Y cómo lo hacemos con el equipo? Dando los mundos emocionales del equipo, ¿sí? Eso es liderar a otros. Hablábamos en la mañana de ser es líder. No tiene que ver con autoridad, no tiene que ver con cargo. Ser líder es mucho más. Parte importante del liderazgo emocional es cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? En primer lugar, valido la emocionalidad. Contexto, ¿sí? En mi equipo, en mi familia, en mis entornos. Organizo el entorno, modelo esas prácticas y creo seguridad psicológica. ¿Y cómo organizamos el mundo del trabajo? En la mañana salían experiencias, ¿no? Reconocimiento,
generación de confianza, apertura a la diversidad, reconocer nuestra humanidad compartida, ¿sí? Como nos decía Claudio, reconocer nuestras diferencias y también nuestras semejanzas. Cómo generamos contextos en que tenemos la emocionalidad que estamos necesitando. ¿Sí? Tenemos una oportunidad gigantesca, que trabajamos con personas, tenemos un regalazo que podemos aprovecharlo o no. Es el cambio del clima emocional de los contextos donde estamos. Y esa es la invitación que queríamos hacerles hoy día. Muchas gracias. Gracias.